Ya, primero se anota el bloque que es el reactor, después se anota al factor que es el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno, después al error o residual que es lo mismo y al final el total. Vienen los grados de libertad. Los grados de libertad del bloque es bloque menos 1. Tenemos 4 bloques, ¿ya? Son 4 reactores. 4 menos 1, 3. Nitrógeno, son 4 cantidades de nitrógeno. P menos 1 igual a 4 menos 1, 3. El error todavía total es número de datos menos 1. ¿Cuántos datos son? Son 16 datos. 4 más 4, 8 más 4, 12 más 4, 16 datos. 16 menos 1 igual a 15. Ahora el error es el total menos el del reactor menos el del nitrógeno. Es 15 menos 3, es 12 menos 3, 9. Ahora la sumatoria de cuadrados es lo que hemos anotado. Sumatoria de cuadrados del reactor, que es el bloque 58, 71. El, del nitrógeno es 201, 79, 18. Y del error 81, 87, 03. Y del total 342, 37, 51. Cuadrado de la media es la división entre cuadrado de la media es la división de la sumatoria de cuadrados dividido entre los grados de libertad. Entonces, dividiendo este valor con 3 es igual a 19,5710. Dividiendo este valor con 3 es igual a 67,2639. Dividiendo este valor dividido entre 9 es 9,0967. Finalmente, el eje calculado se determina dividiendo el cuadrado de la media del factor, que es 67, 29, 39, 26, 39, dividido entre el cuadrado de la media del error, que es 90967. Dividiendo este con este, entonces me sale 7,3943. ¿Ya? Y ese es el cuadro AMA. Hasta ahí me siguieron, chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya, para practicar igual lo pueden volver a calcular todo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Ya, esto vamos a decir que es manualmente. ¿Ya? Porque lo hemos calculado todo con calculadora. ¿Ya? Ahora lo mismo tendríamos que obtener con SAS. Entonces lo que estábamos codificando la anterior vez.
Ya, entonces repasando lo que hemos hecho la anterior vez en la codificación del SAS, recuerden, options LS90, PS100 es simplemente el tamaño de la hoja. Tamaño de la hoja me refiero a esto. ¿Ya en cuántos datos van a entrar acá? Ya si hago si bajo hacia abajo, ven que aquí baja y de la nada hasta aquí es el tamaño de la hoja. Si paso de ahí, me bota a otra hoja. Ese es el tamaño de la hoja, ¿ya? Eso no influye o no importa mucho, pero bueno, suele ponerse o colocarse 90-100, ¿ya? Eso no influye mucho. Data, DBCA. Aquí lo pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Data quiere decir que estamos colocando o vamos a colocar un conjunto de datos, ¿ya? Input es el orden en que van a colocarse mis datos. React. React va a ser mi bloque. Siempre se anotan los factores aleatorios, o sea, primero bloque, factor, variable respuesta. Bloque, reactor, nitro factor, rendimiento, variable respuesta. ¿Ya? No se escribe toda la palabra, se codifica. ¿Ya? Entonces algo abreviado. Cars es que a continuación voy a colocar mis datos. Tengo que colocar en este orden, por columnas. Reactor, reactor 1 con el nitrógeno 0. Mi rendimiento es 862. ¿Ya? Como pueden ver acá. Reactor 1, nitrógeno cero y mi resultado es 862. Lo mismo, sigo con el 1. 1, nitrógeno 20, 13, 10. 1, nitrógeno 40, 13, 16, 23. 1, nitrógeno 60, 16, 24. ¿Ya? Y así sucesivamente. Tienen que colocar todos sus datos. Y aquí estamos colocando 0. Lo que no había dato, tenemos que colocar 0. Si no colocamos 0 o no colocamos nada de esto, pues nos va a botar otros datos, como nos estaba botando la anterior clase. ¿Ya? Recuerden que en DBCA tienen que tener todos los datos, no puede haber ausencia. Cuando se utiliza bloque para su primer parcial, tienen que haber todos los datos, no puede haber ausencia. Ya, proc univariate. Proc es procedimiento. Quiere decir que voy a realizar un cálculo. ¿Ya? ¿Por qué se hace una liñita aquí? Porque ya es otra operación. Aquí simplemente es mi conjunto de datos. Aquí simplemente es mi tamaño de hoja. Y aquí voy a realizar un análisis, o sea, voy a codificar para que haga unos cálculos a partir de este conjunto de datos. Ya, entonces proc es de procedimiento. Univariate. Univariate es un conjunto de cálculos que va a realizar un conjunto de datos de cálculos estadísticos. Con univariate voy a tener algunos datos estadísticos tradicionales o normales que se hacían en la estadística. Ya si se acuerdan en estadística, pues de la moda y esos datos. ¿Ya? Normal es que yo estoy especificando que quiero una prueba de normalidad. Plot, yo quiero la gráfica. ¿De qué? De data igual a DBCA, o sea, de este conjunto de datos. Entonces, de este conjunto de datos me va a operar todo eso. Var es mi variable de respuesta, rendimiento, ¿ya? Tal cual se anota acá. Ah, ¿por qué se anota un signo de dólar acá? Justo en input. Al bloque se anota un signo de dólar. Y si es un factor aleatorio, ¿qué era un factor aleatorio? Perdón, un factor cualitativo. Si era un factor cualitativo, también se tendría que anotar un signo de dólar. Porque el factor cualitativo, recuerden que sus niveles en su mayoría son letras, como A, B, C, D, así, porque solo estoy comparando algo de algo, ¿ya? Cuando mi factor es cualitativo.
Pero en nuestro caso, nuestro factor es cuantitativo porque tenemos cantidades de nitrógeno. Cuantitativo, cantidades, ¿no? Cuantitativo, cantidades contables. ¿Ya? Entonces el signo de dólar se anota cuando es bloque. Tenemos bloque, o sea, estamos colocando aquí números, pero esos números simplemente es para una comparación. No queremos calcular algo en específico, simplemente una comparación. Ya por eso se anota el signo de dólar. Igual, si mi factor fuera cualitativo, estaría anotando letras aquí, igual se tendría que anotar el signo de dólar. Pero solo aquí, solo en input. En aquí abajo ya no entra el signo de dólar. Entonces estábamos aquí, mi variable respuesta es el rendimiento, tal cual lo he anotado aquí. Y run es para hacer correr. Ya, pero yo no quiero prueba de normalidad. Se lo hace como principio, pero eso es lo que entra en el tema de transformaciones, ¿ya? Pero eso no lo estamos viendo. Lo que yo quiero es el cuadro AMBA. ¿Con qué se hace eso? Con GLM. Entonces hago otro procedimiento. Proc GLM para el conjunto de datos de DBCA. Clasifico mis variables. Class, primero el bloque, que es el rack, después nitro, que es el nitrógeno. Aquí es donde me va a salir el cuadro AMBA. Con esta codificación le estoy pidiendo que me dé el cuadro AMBA. Model, mi variable de respuesta ren de rendimiento igual. Primero el bloque, rack, espacio, nitro. Barra ss3, que eso es el ss3 es la sumatoria de cuadrados, ¿ya? Entonces, para que me determine la sumatoria de cuadrados y las operaciones que conllevan. Como tengo bloque, que es el reactor, aquí se especifica con random. Random, un espacio, escribo el bloque, que es rack, barra test. Y con eso hago correr, ¿ya? Y ahí me va a dar mis datos. Ya, como ven, primero lo que me está sacando es el proc univariate. Aquí me dice procedimiento univariate. Y ven que me da cosas estadísticas como media, desviación estándar, varianza, media, mediana, moda y demás. Aquí lo que me importaría es la test de normalidad Shapiro-Wills, pero eso no lo estamos viendo porque se supone que cumple. Ya en los ejercicios del INGE se supone que cumple una prueba de normalidad, entonces no es necesario verlo. Ya, aquí dice procedimiento, sigue con univariate. Acá, ProGLM, ya me está dando lo que lo puse, ¿no? Clase, lo vamos a volver a hacer correr porque creo que se sobrepuso. Ya, ahora sí. Ya ahora sí. Lo mismo que les decía, univariate, tienen cosas de estadística, lo que más me importa es la prueba de normalidad. Sigue es prof univariate. Ya, aquí el reactor me determinó 4 reactores, está bien, sus valores son 2, 3, 4. Del nitrógeno son 4 datos. De mis valores 0, 20, 40, 60, está bien, son 16 datos, está bien. Este es el cuadro AMBA. Ya entonces en su examen les va a colocar esto tal cual.
Ahora lo que vamos a comparar, esta parte de r cuadrado no les sirve, ¿ya? En su examen puede ser que sí les ponga, pero no se utiliza. Ya, ahí abre. Este es el cuadro AMBA, como les decía, calculado con el SAS. Me tiene que salir muy cercano a lo que hemos hecho manualmente, ¿ya? Muy cercano por el tema de que pueden variar en decimales, ya que el SAS lo calcula con todo y decimales, ¿no? Y nosotros vamos redondeando y así. Ya. Lo que dice modelo, cuando les da igual en su examen, nunca se tienen que fijar de lo que diga modelo. Tienen que buscar lo que ustedes han codificado, o su factor o su bloque, ¿no ven? Aquí está el reactor. DF eh, es los grados de libertad. Del reactor es 3 y del nitrógeno es 3. Y vemos 3, 3, está bien. Del es 9. Del total 15. Del total 15. Sumatoria de cuadrados. Sumatoria de cuadrados. Del Del reactor 58, 67, 15. De nosotros 58, 71 varía, pero es 58, ¿ya? Del nitrógeno. Del nitrógeno 201, 71, 67, 201, 79, 18 varía, pero está bien. Del ESOR 81, 88, 81, 87 está bien. Y del total 342, 342. Está bien. Cuadrado de la media. Cuadrado de la media. Del reactor 1955, 1957, del nitrógeno 6726, 6723 y del ESOR 909, 909. Perfecto. F calculado del nitrógeno 739, 739. ¿Ya? Nos está dando un F calculado del reactor. No tendría que darnos. Eso es un error del SAS, bueno, del procedimiento GLM, ya que es como que a ratos lo toma como si fuera un factor. F calculado no tendría que calcularse para bloque, ya por eso tampoco nosotros calculamos, porque no hay un F calculado para el bloque, porque no nos interesa saber cuál es el mejor reactor, solo nos interesa saber cuál es el mejor nitrógeno. Ya, entonces como ven, todo iguala. ¿Qué es lo bueno del SAS? Que me está dando la probabilidad. Y con eso es más rápido poderlo resolver que estar calculando mis Fs calculados. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Como ven, me sale el mismo cuadro AMBA manualmente que con SAS. Entonces hay dos formas de hallar cuadro AMBA. Manualmente, usando análisis de la varianza. Y con SAS primero tengo que codificar y decirle que me bote el cuadro AMBA. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Esto igual para nada lo utilizan. Ya en su examen igual puede ser que les así de tal cual. Lo que diga modelo no lo utilizan. Lo que diga este r cuadrado tampoco lo utilizan. Tienen que utilizar lo que ustedes tienen como factores. El reactor, el nitrógeno, el ESOR y el total. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí?
¿Alguna duda, chicos, o todo claro? ¿Se entiende, chicos, o alguna duda? Todo claro, Inge. Ya. Entonces, continuamos. Después de eso, ¿qué viene? Ya tenemos el cuadro AMBA. Ya tenemos el cuadro AMBA. Esto hay dos formas de calcularlo, ¿no? Acá lo haremos. Ya. Si quieren calcular el cuadro AMBA manualmente, utilizan análisis de la varianza para determinar el cuadro AMBA manualmente. Pero hay otra forma de calcular cuadro AMBA. Primero codifican en el SAS y con el SAS les da el cuadro AMBA. ¿Ya? Séptimo paso es estimación de componentes de la varianza. Con la estimación de componentes de la varianza vamos a ver si es que existe variación de mis resultados de un bloque a otro. ¿Ya? Si mi ejercicio tiene bloque, se hace esta parte. ¿Ya? Si no tiene bloque, esa parte no se hace. Entonces, solo cuando hay bloque se hace eso. Como aquí tenemos bloque porque es un diseño de BCA, entonces hacemos esa parte. Estimación de componentes de la varianza. Estimación de componentes de la varianza es simplemente una formulita que con eso vamos a determinar si es que existe variación de un bloque a otro. Cuadrado de la media del bloque menos cuadrado de la media del error. Estos datos están en el cuadro AMBA. Tanto manualmente como ANSAS tendría que ser lo mismo. Cuadrado de la media del bloque. Cuadrado de la media del bloque. Cuadrado de la media. Cuadrado de la media del bloque menos cuadrado de la media del error. El bloque es el rector, el error es 9,09. Cuadrado de la media del bloque 19 menos el del error. Perdón. Sí, perdón, está bien. 9. ¿Ya? 19 menos 9. En ambos es lo mismo. Cuadrado de la media del bloque, entonces es 19,57 lo pondremos. 19,57. 10 menos cuadrado de la media del error, que es 909,67. 909,67. Ya. Dividido entre los tratamientos. Los tratamientos son los niveles de mi factor. Tenemos 4 nitrógenos.
Entonces, dividido entre 4. ¿Cuánto sale eso, por favor? Sale 2.6185. 2.6185. Bien, gracias. Ahora acá se determina. Si mi varianza sale mayor a cero, quiere decir que hubo variación entre bloques, ¿ya? Como hay variación entre bloques, sí hay variación entre bloques. ¿Por qué? Porque este resultado es mayor a cero, ¿ya? Como es mayor a cero, hay variación entre bloques, por lo tanto el DBCA ha sido eficiente. Entonces, está bien que aplique un diseño de bloques a este ejercicio porque sí hay diferencia de un reactor a otro, ¿ya? Entonces, está bien que aplique DBCA. Está bien todo mi diseño. Está bien usar el bloque como una variable aleatoria porque sí hay variación de un bloque a otro, ¿ya? ¿Qué pasa si es que sería menor a cero? Si es menor a cero, quiere decir que no hubo variación entre bloques, por lo tanto el DBCA no ha sido eficiente, por lo tanto se reformularía, ¿ya? Si no hay variación entre bloques, quiere decir que de un reactor a otro mis resultados van a ser los mismos. Y si de un reactor a otro son los resultados los mismos, pues básicamente el reactor como tal ya no se consideraría un bloque, porque en todos los reactores han salido el mismo resultado. Recuerden que es bloque. Bloque es un sitio o lugar distinto entre sí para ver si es que existe variación en mis resultados de un sitio o lugar a otro. ¿Ya? Yo quiero ver si es que utilizando distintos reactores mis resultados van a variar. Eso es lo que quiero ver. ¿Y qué estoy obteniendo como resultado? Que es mayor a cero. Quiere decir que sí hay variación. Sí hay variación de mis resultados de un bloque a otro. Por lo tanto, sí está bien considerar al reactor como una variable aleatoria, bloque. Sí está bien utilizarlo porque sí hay variación de un reactor a otro. Si me saldría negativo, quiere decir que no va a haber variación de un reactor a otro. Entonces, como no hubiera una variación de un reactor a otro, en vano lo estaría tomando como un factor aleatorio, o sea, como un bloque al reactor, porque no va a cumplir como tal ese papel, ya que de un reactor a otro serían los mismos resultados. En ese caso, ¿qué se hace? Se elimina el bloque. ¿Y qué se convierte? En un DCA. ¿Ya? Si me saldría negativo, elimino el bloque y se convierte en un DCA, pasándose los reactores simplemente repeticiones. Ya los reactores simplemente van a ser repeticiones y mi único factor sería el nitrógeno. Y ya no se tomará en cuenta mi reactor. Solo van a ser mis repeticiones del nitrógeno. Como acá, ¿no ve? Tengo mi nivel y sus repeticiones. Mi nivel, sus repeticiones. Mi nivel, sus repeticiones. Eso es DCA, solo un factor. ¿Ya? Si tuviéramos negativo acá, se elimina el bloque porque no hay variación entre bloques y se convierte en un DCA. Y para que se convierta en un DCA, todo haríamos de nuevo, pero considerando un diseño DSA, porque recuerden que sus fórmulas son distintas. Entonces, no va a cambiar de una manera drástica, pero vamos a tener otros resultados. Un nuevo cuadro AMBA, pero para DSA. Ya no estaría el reactor. ¿Ya? Eso siempre y cuando salga negativo. Si no sale negativo, sale positivo, todo bien, se sigue resolviendo el ejercicio. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende? ¿Quieren que lo repita? ¿Alguna duda, chicos?
¿Puede repetirlo, por favor, Inge? Ya. Estimación de componentes de la varianza me sirve para poder ver si hay diferencia de resultados de un bloque a otro. ¿Ya? ¿Qué es el bloque? El bloque es un sitio-lugar distinto. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos realizando nuestro experimento en distintos reactores. En un reactor hemos hecho exactamente el mismo experimento, ¿no? Al reactor 1 hemos agregado nada de nitrógeno. Otro experimento en el mismo reactor, hemos agregado 20 de nitrógeno, me ha obtenido este resultado. En el mismo reactor hemos agregado 40 de nitrógeno, hemos tenido este resultado y así, 60. ¿Ya? En el otro reactor número 2, que es distinto al reactor número 1, lo mismo. Hicimos primero con 0, luego hemos hecho con 20, luego con 40, luego con 60. Y hemos tenido distintos resultados y así. ¿Qué es el bloque? Es un sitio o lugar distinto en el otro. ¿Y para qué utilizo el bloque? Para ver si es que mis resultados son distintos de un lugar a otro, ¿ya? Para ver si, yo quiero hacer producción de nitrógeno, perdón, producción del microorganismo, el cual voy a agregar distintas cantidades de nitrógeno, ya. Pero ojo, ¿qué pasa si con un reactor me sale otros resultados? Si utilizo otra marca de reactor, podrían variar mis resultados, podría tener más o menos rendimiento. Es un factor, o sea, es una variable a considerar. Entonces voy a tomar al reactor como un bloque. Ya, entonces, ¿qué es tomar al reactor como un bloque? Es simplemente saber si es que mis resultados van a variar de un reactor a otro. Solamente para eso me sirve el bloque, para ver si mis resultados varían de un lugar a otro. Ahora, con estimación de componentes de la varianza, voy a determinar esto, ¿ya? Se utiliza esta fórmula, cuadrado de la media del bloque menos cuadrado de la media del error, y me sale este resultado, ¿ya? Este resultado es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Si mi varianza de bloque, o sea, esto, es mayor a cero, o sea, positivo, quiere decir que hubo variación entre bloques. Por lo tanto, el DBC ha sido eficiente. Entonces sí hay variación entre bloques. Sí varía mis resultados si utilizo un reactor o utilizo otro reactor. Sí varían mis resultados. Entonces está bien que haya utilizado el reactor como bloque porque sí han variado mis resultados. ¿Ya? Entonces, si sale positivo, quiere decir que sí ha variado mis resultados. Por tanto, el diseño que estamos aplicando a ese ejercicio es eficiente. Está bien, porque sí se considera como bloque al reactor. Ahora, ¿qué pasa si es que sale negativo? Si es que sale negativo acá, digamos menos, o sea, negativo, y para que salga negativo, el cuadrado de la media del error tendría que ser mayor, ¿no ve? Y ahí ya lo tienen, o sea, es error. Tendría que ser un error grande para que salga negativo. Y si sale negativo, quiere decir que no hubo variación entre bloques. Por lo tanto, el DBCA no ha sido eficiente. ¿Ya? Entonces, si no hay variación entre bloques, en vano estaría considerando al bloque como una variable aleatoria, porque no cumple esa función. Todos mis resultados serían los mismos. No hay variación entre bloques si es que me sale este valor negativo. Y si no hay variación entre bloques, en vano estaría tomando al bloque como una variable aleatoria. Lo tendría que eliminar. Y al eliminar el bloque, porque mis resultados son iguales, de nada me sirve decir, reactor 1, reactor 2, reactor 3, reactor 4. De nada me serviría eso porque mis resultados serían los mismos. Entonces, como que de nada me sirve utilizar el reactor como bloque, simplemente queda con un solo factor. Simplemente quedaría con un solo factor. ¿Qué diseño se convierte? En un TCA. Y tendría que hacer todo de nuevo, sin considerar el reactor. ¿Qué quiere decir hacer todo de nuevo? Ya no tendría bloque, diría que es un DCA,
modelo estadístico haría para un DCA, ya no sería DBCA. Análisis de la varianza igual, ya no se consideraría el bloque, entonces esta fórmula de aquí ya no se hace. En el cuadro AMBA igual ya no consideraríamos esto y mis resultados igual variarían un poco. Entonces, en conclusión, si sale mayor a 0, hay variación entre bloques. Por lo tanto, el diseño que estamos aplicando, que es el DBCA, está correcto. Sale menor a 0, quiere decir que no hubo variación entre bloques. De un bloque a otro, mis resultados serían los mismos. Entonces, como son los mismos, el DBCA no ha sido eficiente. De nada me sirve un diseño en el cual mis resultados tenían los mismos. Tendría que haber aplicado un DCA. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, se entendió. Muchas gracias, Inge. Ya. Eso entonces, en resumen, chicos, les sale positivo, hay variación entre bloques, debe ser eficiente. Siguen resolviendo el ejercicio. Les sale negativo, debe ser no es eficiente, porque no hay variación entre bloques. Se transforma, no es que se transforme, sino todo hacen como si fuera un DCA desde un principio. Y en sus exámenes no vi que sucede eso, más que algún examen como si fuera una pregunta teórica, o sea, que solo les pregunte esto, ¿ya? Pero igual vamos a ver exámenes pasados. Pero les tendría que salir positivo para que sigan resolviendo. Ya, seguimos resolviendo. ¿Qué viene después? Después de tener cuadro AMBA, si es un diseño en el cual tiene bloques, se hace estimación de componentes de la varianza. Y ahí vamos a ver si es que el bloque está correcto o no, si está bien usar el bloque o no. Ahí se ve. Después, ¿qué sigue? Recuerden que en DCA, nosotros después de hacer el cuadro AMBA, hicimos prueba de hipótesis del efecto principal. Eso es lo que sigue. ¿Ya? Entonces, simplemente, si un diseño no tiene bloque, por ejemplo, el DCA no tiene bloque, se resuelve así. Si mi diseño tiene bloque, pues aquí se aumenta ese paso, estimación de componentes de la varianza. Esa es la única diferencia. Después la forma de resolución es muy similar. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, prueba de hipótesis del efecto principal. Aquí es donde vamos a hacer tanto manualmente y para que vean la diferencia, tanto manualmente como con SAS. Ya, esta parte manualmente con SAS no cambia. Acá. Ya, aquí vamos a hacer al lado izquierdo manualmente y al lado derecho vamos a hacer con SAS. Ya, van a ver lo que varía. Prueba de hipótesis del efecto principal. ¿Para qué me sirve la prueba de hipótesis del efecto principal? Es similar a lo que es componentes de la varianza con el bloque, porque ¿para qué me servía componentes de la varianza? Para ver si es que hay diferencia de resultados de un bloque a otro, ¿ya? Para eso me sirve la prueba de la estimación de componentes de la varianza. Eso era para el bloque. Ahora, ¿para qué me sirve prueba de hipótesis del efecto principal? Con eso yo voy a saber si es que existe variación de un nivel de mi factor a otro. Ahora estoy analizando al factor, ¿ya?
Ahora yo quiero ver si utilizando 0 de nitrógeno mis resultados son distintos al agregar 20 o son distintos al agregar 40 o serán distintos al agregar 60. Eso es lo que ahora yo quiero determinar. Es lo primero que yo voy a observar. ¿Ya? Si es que mis resultados varían de un nivel a otro. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que varíen, ¿ve? Porque si mi objetivo es determinar una cantidad óptima, pues tendrían que variar mis resultados unos con otros. Porque yo no podría determinar una cantidad óptima si todos mis resultados son los mismos. ¿Ya? Entonces tendría que ser distintos. Es lo que yo espero. Por eso en mi hipótesis nula, por eso tengo dos hipótesis, la nula y la alterna. ¿Ya? La nula es lo que yo no quiero esperar, lo que yo no quiero que suceda. La hipótesis alterna es lo que yo sí quiero que suceda. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? Que mi variable de respuesta, que son el rendimiento, que sea diferente en al menos un nivel del factor. Eso es lo que yo espero. ¿Cuál es lo contrario? La hipótesis nula. Que mis resultados sean el mismos en cada nivel del factor. ¿Ya? Eso es lo que yo no espero. Ya, ¿cómo se nota? 1. Hipótesis. La hipótesis nula de mis medias de 0, de 20, 40, 60, 0, perdón, 0, 20, 40, 60. Ya. Mi hipótesis nula me está diciendo que mis medias son iguales. Es lo que yo no quiero que suceda. Significa que el porcentaje del rendimiento es el mismo en cada nivel de la cantidad de nitrógeno. Es lo que no quiero que suceda. ¿Qué es lo que quiero que suceda? La hipótesis alterna. Significa que el rendimiento es diferente en al menos un nivel del nitrógeno. Ya, esas son mis dos hipótesis. ¿Para qué me sirve la prueba de hipótesis del efecto principal? Para ver si mis resultados son diferentes de un nivel a otro del nitrógeno o sean los mismos. ¿Qué es lo que me conviene a mí obtener? Que sean distintos, porque al ser distintos, sí puedo decir que uno es mejor que el otro, porque yo no puedo decir que uno es mejor que el otro si todos mis resultados son los mismos. ¿Ya? Para eso es mi prueba de hipótesis del efecto principal. 2. Nivel de significancia. El ejercicio no me está diciendo utilizar, no sé, alfa 0,01 o alfa 0,05. Como no me dice o no me especifica, entonces utilizo 0,05. Estadístico de prueba. El estadístico de prueba que se utiliza para el cuadro A, para prueba de hipótesis del efecto principal, es f de Fisher. ¿Ya? El f de Fisher. Entonces aquí anotan cuadrado de la media del tratamiento dividido entre cuadrado de la media del error, porque es así como hemos calculado. Ya. Tiene dos entradas. Los grados de libertad del factor y los grados de libertad del error. Ya. Los grados de libertad del factor, todo eso nos fijamos en el cuadro AMBA. Los grados de libertad del factor es 3. Y del error es 9. ¿Ya? Si tuvieran del SAS, lo mismo. Error es 9, del nitrógeno que es el factor 3. 3, 9. Eso es lo que anotan acá. 3 del factor, 9 del error. Ahora en el 4 nosotros colocamos cómo aceptamos o rechazamos nuestras hipótesis. Decimos que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05.
Si cumple eso, se rechaza la hipótesis nula. Es la hipótesis que queremos rechazar. O que el f calculado sea mayor al f de tablas. ¿Ya? Eso sí lo hacemos manualmente. ¿Ya? Se rechaza la hipótesis nula si cumple eso. Como en el lado izquierdo estamos haciendo manualmente, vamos a utilizar esto. Que el f calculado sea mayor al f de tablas. ¿Ya? Y en el 5 reemplazamos. Como vamos a usar esto, pues aquí reemplazamos. Sacamos del cuadro AMBA manualmente, el F calculado es 3, 39, 47, 39, 43. 7, 39, 43. Ya, 7, 39, 43. Ahora nos fijamos con el F de tablas. Lo que tienen que entender bien son las hipótesis. Ya las hipótesis en todos los ejercicios entran y van a ver que son los mismos. En todos los ejercicios entra prueba de hipótesis del efecto principal. Después de eso depende a su factor, si es cualitativo o es cuantitativo. ¿Ya? Todos los ejercicios se parecen. Es la misma forma de resolución. Obviamente dependiendo a qué tipo de diseño es. Han visto, si tienen bloque, se hace esa formulita. Si no tiene bloque, no se hace esa formulita, es la única diferencia. Ya, busco para 0,95, 0,95. Con 3 y con 9. 3 y 9. 3,86. 3,86. Ya. Mi F calculado manualmente 7,39,43 es mayor a 3,86, que es mi F de tablas. Sí, es mayor. Por lo tanto, cumple. Se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la nula, aceptamos la alterna. Y concluimos con lo que dice la alterna. Conclusión, con el 95% de seguridad se concluye que el rendimiento es diferente en al menos un nivel del nitrógeno. Por lo tanto, sí va a haber, por lo tanto, sí hay diferencia de resultados de un nivel a otro, ¿ya? Si al utilizar 0 de nitrógeno, mis resultados van a ser distintos que al utilizar 20 de nitrógeno, que al utilizar 40, que al utilizar 60. Entonces, sí hay diferencia de resultados. Recuerden igual que lo estamos viendo de esta forma, ¿ya? Mis resultados con 0 sí son distintos que con 20. Aquí sí son distintos que con 40. Sí son distintos que con 60. Ya sí van a ser distintos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hemos visto que sí son distintos. Pero ahora que son distintos, ¿cuál es el mejor? Ya, pero ahora con SAS, ¿cómo resolvemos con SAS? Pues de la hipótesis 1, perdón, desde el punto 1 hasta el punto 3 es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En el 4.
¿ya? En el 4, en el 4. Aquí digo que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05. Si cumple eso, se rechaza la hipótesis nula. Cuando trabajo con datos del SAS, que eso va a pasar en su examen, utilizo este lado, ¿ya? Utilizo ese lado. Ya, que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05. Ya no tendría que usar tablas ni nada porque voy a tener probabilidad. Cuando tenga datos del SAS, me da la probabilidad. Todo esto lo que estoy subrayando es la probabilidad. Todo ese valor tiene que ser menor a 0,05. Acá reemplazo el eje calculado. Entonces me voy al cuadro AMBA del SAS. El eje calculado es 0,0. Ay, perdón. El eje calculado es este. El eje calculado es 739. ¿Ya? Y su probabilidad es 0,08. ¿Ya? Valor de F, 739. Recuerden del nitrógeno. ¿Ya? El factor es el nitrógeno. De reactor no tendría que tener. ¿Ya? Del bloque no tendría que tener F calculado porque no estamos haciendo esa operación. Ya solo del factor, del nitrógeno. 739 F calculado y mi probabilidad, que esto no podemos hacer manualmente porque esta es una estimación del SAS. Mi probabilidad es 0,084. 739 aquí, reemplazamos 739. Y recuerden, todo esto es la probabilidad. La probabilidad es igual a 0,0089, creo. 0,0084. Este valor 0,0084, que es mi probabilidad, es menor a 0,05, que es mi nivel de significancia. Sí, es menor, como cumple lo que aquí me estaba proponiendo, que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula. Como cumple, pues se rechaza la hipótesis nula. Bien. Como se rechaza la hipótesis nula, rechazamos la nula, aceptamos la alterna. ¿Y qué dice la alterna? Que el rendimiento es diferente en al menos un nivel de nitrógeno. Como ven, haciendo con SAS o a mano, me tiene que concluir lo mismo, que el rendimiento es diferente en al menos un nivel del nitrógeno. Manualmente utilizamos tablas, el F calculado que hemos encontrado en el cuadro AMBA manualmente después de hacer las fórmulas de análisis de la varianza, hemos determinado el cuadro AMBA. De ese cuadro AMBA hemos hallado F calculado. Eso lo comparamos con F de tablas. Tiene que ser mayor el F calculado para decir que es diferente. Si hacemos con SAS, que es lo más probable lo que hagan en su examen, pues ya no utilizo tablas. Directamente utilizo el F calculado, lo reemplazo acá, y la probabilidad es lo que está acá. ¿Ya? Esto es la probabilidad del nitrógeno 0,084. Esa probabilidad tiene que ser menor a 0,05. Si es menor, sí, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que es diferente, porque aceptamos la alterna. ¿Se entiende esa parte, chicos? La diferencia de hacer manualmente o con SAS. Simplemente en el punto 4 es la diferencia. ¿Se entiende esa parte, chicos, o tienen alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo claro, chicos? Sí, Inge. Ya, seguimos. Después de hacer la prueba de hipótesis del efecto principal, nuestro objetivo, o sea, ya hemos visto que sí hay diferencia, que sí hay diferencia de un nivel a otro, ¿ya? Quiere decir que sí va a haber variación de utilizando 0 al utilizar 20, mis resultados sí van a variar unos con otros. Ahora, mi objetivo es determinar cuál es la cantidad apropiada de fuente de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto de nitrógeno tendría que agregar al mosto para tener el mayor rendimiento del microorganismo? Ahora se ve qué tipo de factor es. Ya. Recuerden que un factor cuantitativo es aquel que sus niveles son números contables. Un factor cualitativo es aquel que sus niveles son cualidades, que en la mayoría están representadas por letras o números que diferencian a uno con el otro. Entonces, mi factor nitrógeno ¿es cualitativo o es cuantitativo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Mi factor es cuantitativo o es cualitativo? Un factor cuantitativo es aquel que lleva a sus niveles números contables. Un factor cualitativo es aquel que lleva a sus niveles letras, en su mayoría. Pueden ser números, pero estos números pueden ser, digamos, uno, 2, 3, que hagan diferencia, que uno es distinto a otro, como de reactor, ¿ya? Porque el reactor es uno, 2, 3, 4, son tipos de reactores. No, el uno, 2 o 3 no está haciendo referencia a una cantidad, ¿ya? Entonces, algo así es un factor cualitativo. Un factor cuantitativo es aquel que sus niveles son cantidades contables y llevan una unidad respectiva. Entonces, ¿el nitrógeno es un factor cualitativo o es un factor cuantitativo?
¿Qué dicen, chicos? ¿Sería cuantitativo? Sí, exacto. Es cuantitativo porque mis niveles son 0, 20, 40, 60. Son números contables, ¿ya? Quiere decir que estoy agregando 0 miligramos de nitrógeno, 20 miligramos de nitrógeno, 40 miligramos de nitrógeno o 60 miligramos de nitrógeno. Y estoy obteniendo estos resultados. Y entonces es un factor cuantitativo. Y cuando es un factor cuantitativo, entonces se hace una regresión lineal y una regresión cuadrática para determinar un nivel óptimo. Ya, recuerden que habíamos hecho igual eso en el ejercicio del DCA. Tenemos que hacer una gráfica. Ya, para mi gráfica, recuerden el eje de los Y es mi variable respuesta, o sea, el rendimiento. Y en el eje de los X es mis niveles de mi factor, que es nitrógeno, mis cantidades de nitrógeno. Ya, donde aquí le voy a colocar el 0, aquí lo voy a colocar, el 20, 40 y 60. ¿Qué? Miligramos. Ya, y el rendimiento creo que es porcentaje. No, creo que es gramos. El rendimiento creo que es gramos. Ya. ¿Qué es lo que quiero? Tengo que ver mi objetivo. Mi objetivo me dice que quiero determinar la cantidad apropiada de fuente de nitrógeno que maximice rendimiento. Yo quiero tener un máximo rendimiento del microorganismo. Quiero hallar una cantidad de nitrógeno apropiada para maximizar el rendimiento. Pues obviamente mis datos van así, ¿no ve? Mientras más arriba esté, pues mayor es el rendimiento. Entonces, ¿qué quiero obtener? Un máximo rendimiento. Un punto máximo donde aquí me diga que tengo un máximo rendimiento en todo el diseño. ¿Cómo llegaría a ese punto? ¿Qué tendría que suceder? Tendría que aumentar linealmente. Aumentar linealmente y de un cierto punto a otro tendría que haber una disminución cuadrática. Tendría que haber una disminución cuadrática para tener un punto máximo. Y decir que con justo esta cantidad de nitrógeno, justo con esta cantidad de nitrógeno, tú vas a tener un máximo rendimiento. Justo con esta cantidad. Ya entonces, ¿qué tendría que suceder para que ocurra este punto? Pues tendría que haber un aumento lineal. Tendría que ocurrir un aumento lineal y una disminución cuadrática. Un aumento lineal y una disminución cuadrática para que exista este punto. ¿Ya? De un cierto punto a otro tiene que haber esta curvita
para que justo tengan un solo punto que me diga que con ese punto, con esa cantidad de nitrógeno, yo he obtenido el máximo rendimiento en todo el ejercicio. ¿Se entiende esa parte, chicos, o quieren que lo repita? Para poder hacer mi relación lineal y cuadrática, tengo que hacer mi gráfica de acuerdo a mi objetivo. ¿Qué es mi objetivo? Determinar la cantidad apropiada de fuente de nitrógeno. ¿Ya? Quiero determinar de mis cantidades de nitrógeno que estoy agregando una cantidad óptima que maximice el rendimiento del microorganismo. Entonces, que maximice, que tenga mayor rendimiento. Recuerden que mientras más arriba de la gráfica es obviamente mayor. ¿Ya? Entonces, para que suceda esto, tendría que aumentar linealmente y disminuir cuadráticamente. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, se entendió. Ya. Ahora hagamos la regresión lineal. Para hacerlo rápido vamos a tomar de aquí, de lo que hicimos. Ya, regresión lineal. Igual lo vamos a hacer manualmente y con SAS, pero manualmente ustedes lo van a calcular. Ya, eso lo van a ver. Y con SAS lo que vamos a hacer. Ya, regresión lineal. Ya, la hipótesis, tengo una hipótesis nula, tengo una hipótesis nula, tengo una hipótesis alterna. La hipótesis nula es lo que yo no quiero que suceda, la alterna es lo que yo quiero que suceda. Ya, ¿qué es lo que quiero que suceda? Que el rendimiento aumente linealmente a medida que incrementan los niveles del nitrógeno. Bien, eso es lo que yo quiero que suceda. Que el rendimiento aumente linealmente, que el rendimiento aumente linealmente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. Entonces, a medida que vaya de 0 a más, pues incremente linealmente el rendimiento. ¿Ya? Significa que el rendimiento aumenta linealmente a medida que se incrementan mis cantidades de nitrógeno. Eso es lo que yo quiero que suceda. Lo que no quiero que suceda, lo contrario, que no aumente linealmente. Entonces mis medias de 0, 20, 40 y 60, 60. Ya, estos coeficientes son de tablas. Como son 4 van a tener que ser los mismos, pero aquí me fijo en mis tablas,
son, ¿cuántos niveles? 0, 20, 40, 60. 4. Entonces busco lineal 4 y me sale menos 3, menos 1, 1 y 3. Esos coeficientes anoten mis paréntesis. Menos 3, menos 1, 1 y 3. Ya. ¿Qué significa? Lo contrario a lo que estoy diciendo acá. Significa que el rendimiento no aumenta linealmente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. ¿Bien? Eso. ¿Se entiende estas hipótesis, chicos? Lo que quiero determinar, que aumente linealmente el rendimiento a medida que se incrementan mis datos del nitrógeno. Lo que yo quiero. Lo que yo no quiero es que, lo contrario, ¿no? Que no aumente linealmente a medida que se incrementan los datos del nitrógeno. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda? Ya, entonces aquí vamos a hacer manualmente. Aquí con datos del SAS. Pero manualmente y con datos del SAS es lo mismo hasta el punto 4. Entonces hasta ahí es lo mismo. Ya. 2. Nivel de significancia 0,05 sigo usando, si usado para todo. Estadístico de prueba es cuadrado de la media del contraste dividido entre cuadrado de la media del error. Aquí estas cositas se fija el Inge. Siempre cuando es regresión lineal o cuadrática se anota 1, los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error eran 9. ¿Ven? Los grados de libertad del error eran 9, 9. ¿Ya? Esas cositas se fija el Inge. Siempre tienen que ser 1, ¿ya? 1, los grados de libertad del error, que para ahora es 9. Recuerden, regresión lineal o cuadrática, 1. Ya. En el 4, aquí digo que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05 o f calculado mayor a f de tablas. Como voy a hacer manualmente, tendría que calcular f calculado con mis fórmulas. ¿Ya? Por cuestión de tiempo lo van a hacer ustedes. Estas mismas fórmulas que hemos usado acá lo van a hacer. A partir del cuadro de resultados y van a determinar el f calculado, que tendría que ser igual al que determinamos con SAS. Para determinar el f calculado con SAS tengo que eh, codificar. Ya. Entonces, ¿cómo hago con SAS? Con SAS es lo mismo hasta el punto 4. Aquí en vez de usar esto, voy a usar la
probabilidad. Ya. Ahora voy al SAS. Ya, ahora codifico acá. Aquí abajo coloco contras. Contras es para hallar el f calculado de la regresión lineal y cuadrática. Abro apóptices, que aquí tengo que decir cómo quiero que me salga mi resultado. Vamos a hacer regresión, o bueno, regresión lineal del nitrógeno. Lin nitro. Así me va a salir en la corrida. Ahora aquí escribo el factor, que es el nitro, y anoto los coeficientes que tengo acá. Ya, acá tengo menos 3, menos 1, 1 y 3. Eso es lo que noto. Menos 3, menos 1, 1 y 3. Menos 3, menos 1, 1 y 3. Punto y coma y hago correr. Antes, para que no se sobreponga, control E es para eliminar, hago clic, control E para eliminar y hago correr de nuevo. Y como ven, aquí me bota. Lin nitrógeno me da el valor de F y su probabilidad. Ya, entonces como estamos haciendo con SAS, aquí anoto el F calculado, que es 20,05, 20,05, y su probabilidad es 0,0015. ¿Es menor a 0,05? Sí. Como es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la nula. Rechazamos la nula, aceptamos la alterna. ¿Qué me dice la alterna? Que el rendimiento aumenta linealmente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. Entonces sí, el rendimiento sí aumenta linealmente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. Entonces sí hay un aumento lineal. ¿Ya? Sí hay un aumento lineal. Si ustedes con lo que van a hacer manualmente, con las fórmulas que hicimos la anterior clase, les tendría que salir exactamente, no exactamente, ¿no? Pero muy cercano a 20,05 y comparar con F de tablas. Con F de tablas tienen que entrar con 1 y 9, ¿ya? Y les tendría que concluir lo mismo. El F calculado que han hallado tendría que ser mayor al F de tablas y concluir que sí aumenta linealmente. Ahora hacemos regresión cuadrática. Vamos a hacer de acá. Regresión cuadrática. Ya. Aquí manualmente. Ya, y manualmente.
Ya, ¿qué es lo que yo voy a buscar en mi regresión cuadrática? Voy a buscar que está aumentando linealmente y de un cierto punto va a haber una curvatura, una disminución cuadrática, para así obtener un punto mayor que sea el rendimiento máximo con una cantidad óptima de nitrógeno. Entonces yo quiero una disminución cuadrática. Ya, quiero una disminución cuadrática. Entonces, hipótesis alterna lo que yo quiero. Significa que el rendimiento disminuye cuadráticamente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. ¿Ya? Eso es lo que quiero. ¿Cuál es lo contrario? Lo que yo no quiero. Aquí mis coeficientes van a cambiar. Tengo que buscar cuadrático 4. Busco cuadrático 4, mis coeficientes es 1, menos 1, menos 1, 1. 1, menos 1, menos 1, 1. 1, menos 1, menos 1, 1. Significa que el rendimiento no disminuye cuadráticamente. Lo contrario, ¿no? Lo que yo no quiero. No disminuye cuadráticamente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. Eso manualmente. Y con SAS va a ser exactamente lo mismo porque solo varía desde el punto 4. Ya. Ya, manualmente regresión cuadrática, nivel de significancia 0,05. Sigue lo mismo, estadístico de prueba, cuadrar la media del contraste, dividido entre cuadrar la media del error, sigue siendo 1. Recuerden eso. Regresión lineal y regresión cuadrática es 1, los grados de libertad del error. 1,9. Los grados de libertad del error es 9. Cuando hago manualmente, mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05 o f calculado mayor al f de tablas. Ya, entonces ustedes van a calcular el f calculado con las fórmulas que hicimos en la anterior clase y comparan con el f de tablas, o sea, entran con 1 y 9. Ya, con SAS. Con SAS no cambia 0,05, 319, no cambia, solo cambia aquí, que van a utilizar la probabilidad. Entonces yo determino el f calculado, ¿ya? El f calculado para regresión cuadrática. Para determinar el f calculado de regresión cuadrática, me voy de nuevo al SAS. Otra vez coloco contras. Contras es para determinar regresión cuadrática. Yo digo que hallar quad va a hacer referencia a regresión cuadrática del nitro. Ya. ¿Cuál es el factor? Nitro. ¿Cuáles son mis coeficientes? Mis coeficientes son 1, menos 1, menos 1, 1. Eso noto. 1, menos 1, menos 1, 1. Punto y coma y hago correr. Antes, para que no se sobreponga, control E, control E. Y hago correr. ¿Ven? Me bota cuadra nitro.
Ya, entonces colocamos la probabilidad, perdón, el F calculado vale 0.17. Mi probabilidad vale 0.6935. 0.3935 no es menor a 0.05. Por lo tanto, no puedo decir que se rechaza la hipótesis nula. No puedo rechazar la hipótesis nula porque no cumple. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Se acepta la hipótesis nula. Entonces, aceptando la hipótesis nula, ¿qué estaría diciendo? La hipótesis nula me dice que el rendimiento no disminuye cuadráticamente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. Entonces, el rendimiento no disminuye cuadráticamente a medida que se incrementan los niveles del nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Primera vez que vemos que se acepta la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que solo existe un aumento lineal. ¿Ya? Quiere decir que solo existe un aumento lineal. No existe un punto en el que exista una desviación y solo tengamos un punto máximo. Solo existe un aumento lineal. Por lo tanto, no podremos determinar un punto óptimo. Por lo tanto, no podemos hallar una cantidad adecuada en el cual me diga que tengo más cantidad de microorganismos. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad de nitrógeno agrego, pues más cantidad de microorganismos tendré. Pero no hay un punto exacto en el que me diga, uy, justo hasta ahí, de ahí ya no me da más. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre cuando en nuestras tesis o en nuestros experimentos no definimos bien nuestros niveles del factor, ¿ya? Porque entre 0 y 60 solo hay un aumento lineal. Seguro podría tal vez yo tener más, digamos 100, 120, digamos 150, digamos, ya. 150 va a haber un aumento lineal, pero no sé, hasta un 140, digamos. Justo ahí, mientras más le agregue, pues mientras más agregue nitrógeno, puede ser que ya no soporte el microorganismo, entonces se sobresature. Y sería justo hasta ese puntito donde tendría que decir, ustedes agregando 140 van a tener más rendimiento de microorganismo. Pero yo he agregado hasta 150, que donde 150 no. Más bien decrece porque ya no, ya no lo asimila. Ya es un sobresaturado. Entonces ya no lo asimila. Entonces justo con 140 tengo ese punto máximo. ¿Ya? Así tendría que haber sido. Pero en cambio con 60 sigo teniendo más rendimiento. No es un punto límite como tal. Más bien puede haber más puntos. Y es por eso que no puedo sacar un nivel óptimo. Por lo tanto, ahí quedaría el ejercicio. Si me saldría que es disminución cuadrática, que sí disminuye cuadráticamente, sí podría haber sacado un punto máximo, el nivel óptimo, como hemos hecho en el primer ejercicio. Como no cumple, entonces simplemente queda así. ¿Y qué diríamos? Ahí termina el ejercicio. Una vez que se acepta la hipótesis alterna, ahí queda el ejercicio, porque no se puede hacer más. Si se acepta la hipótesis, perdón, si se acepta la hipótesis nula, ahí queda el ejercicio, no se puede hacer más. Siempre tiene que aceptarse la hipótesis alterna, que sean diferentes, que aumenten linealmente, que disminuyan cuadráticamente para seguir resolviendo el ejercicio. Si en alguna de sus ocasiones se acepta la hipótesis nula, que sean iguales o que no aumenten linealmente o no disminuyan cuadráticamente, ahí termina el ejercicio, ya no se puede hacer más. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, ¿qué diríamos?
que de acuerdo al objetivo planteado, los datos solo tienen un aumento lineal y no así una disminución cuadrática. ¿Bien? De acuerdo al objetivo planteado, los resultados, el objetivo planteado, los datos solo tienen un aumento lineal y no así una disminución cuadrática. No podemos, bueno, no se pudo determinar un nivel óptimo. Entonces no pudimos determinar un nivel óptimo. Ahí termina el ejercicio. Solo podríamos decir que sí hay un aumento lineal. Mientras más cantidad de nitrógeno agregue, más rendimiento vamos a tener. Pero no hay un límite justo como acá, como les decía, que mientras más nitrógeno agregue, ya no asimilaría el microorganismo. Entonces, en un punto medio sí va a ser más, pero agregando más, pues ya no va a haber más rendimiento porque ya no lo va a asimilar. Justo esto tendría que haber ocurrido. Como no ocurre, solo hay un aumento lineal. Entonces, desde 0 a 60, no podemos decir una cantidad óptima en la cual vamos a tener mayor rendimiento. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda? Ahí terminaría el ejercicio. Si hubiera disminuido cuadráticamente, entonces sí podríamos haber determinado un nivel óptimo y eso sería la respuesta, el nivel óptimo. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entiende, Inge. Ya. Entonces, ya chicos, entonces cualquier duda me preguntan, esto lo voy a subir al Classroom. Me avisan lo que van a ir avanzando ya. En nuestra siguiente clase ya haríamos factorial. Que factorial va a ser lo mismo lo que hemos hecho acá, lo único diferente es que va a tener dos factores. Entonces lo que hemos hecho por un factor se hace dos veces. Después lo demás es lo mismo, ¿ya? Lo que tienen que hacer es leer y entender para qué son las hipótesis, qué es lo que están queriendo decir mis hipótesis e interpretación de resultados, ¿ya? Entonces eso chicos, para poder entender este tipo de ejercicios es más lectura y comprensión e interpretación de todo. Ya, porque el objetivo funciona, el objetivo igual. No todos piensan lo mismo, lo pueden explicar o decir de otra forma, ¿no? Pero siempre y cuando querían decir eso, que solo hay un aumento lineal y no una disminución cuadrática. Ya, chicos, entonces recuerden, el lunes no vamos a pasar clases. Si es que fuera necesario, les voy a tener que subir un ejercicio. De todos modos, pero nos vamos a ver el martes. Ya, cualquier cosa me avisan igual que avancen el lunes para ver si es que necesitamos avanzar, les tendría que subir un ejercicio completo, les pasaría si no, si fuera necesario, si no nos vemos directamente el martes. Ya chicos, entonces me avisan cualquier cosa, nos vemos el martes. Hasta mañana chicos, bueno, hasta el martes chicos, nos vemos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Inge, gracias. Buenas noches.